Mi hermanastra me trató como su sirvienta durante años, pero cuando llegó la lectura del testamento, descubrió lo que en verdad le esperaba. Crecí en un hogar que nunca sentí como mío, un espacio donde, aunque dormía, comía y respiraba, no encontraba el menor rastro de pertenencia. Mi padre, un hombre trabajador y de pocas palabras, enviudó cuando yo tenía apenas 6 años. Recuerdo con absoluta nitidez los años que pasamos solos, años en los que, a pesar de la tristeza de haber perdido a mi madre, supe que era amada, supe que tenía a alguien que se preocupaba por mí, que trabajaba incansablemente para que nunca me faltara nada. Pero todo cambió cuando él conoció a Laura. Era una mujer de apariencia elegante, siempre bien vestida, siempre con una sonrisa medida, nunca excesiva ni cálida, sino calculada, medida al milímetro para que pareciera natural. Desde el primer momento, algo en ella me resultó inquietante, pero mi padre, ciego por la ilusión de rehacer su vida, no tardó en enamorarse de ella. No tardó en traerla a casa, primero como visitante frecuente, luego como presencia constante, hasta que, finalmente, cuando yo tenía 9 años, se casaron. Con ella vino Natalia, su hija de mi misma edad, una niña que desde el primer día dejó claro que no veía en mí a una hermana, sino a una intrusa. Mientras yo trataba de encontrar mi lugar en esa nueva dinámica, ella se instaló con una facilidad insultante, apropiándose de cada espacio como si todo le perteneciera. No tardó en hacerme sentir como una extraña en mi propia casa, mirándome siempre con una condescendencia hiriente, hablándome con una dulzura falsa que solo servía para disfrazar sus órdenes disfrazadas de sugerencias. Las primeras semanas fueron incómodas, pero con el tiempo, la incomodidad se transformó en una rutina donde, sin darme cuenta, fui perdiendo mi lugar. Todo comenzó con cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, mis juguetes, que de pronto se convertían en suyos porque se le veían mejor, mi ropa, que desaparecía misteriosamente y reaparecía en su armario con la excusa de que ella lo necesitaba más. Luego vino la distribución de espacios, los privilegios invisibles que solo se notan cuando se pierden. Ella elegía primero, ella decidía a qué se jugaba. Ella era la que se sentaba al lado de mi padre mientras yo quedaba relegada a la otra esquina de la mesa. Laura, mi madrastra, no solo permitía estas dinámicas, sino que las reforzaba con una sutileza que en ese momento no entendía del todo. Era experta en hacer que su favoritismo pareciera una simple cuestión de lógica, de sentido común. Natalia es más ordenada, debería tener la habitación más grande, decía sin titubear cuando me quejé por haber sido desplazada a un cuarto más pequeño. Es la primera vez que tiene una familia de verdad, hay que darle algo de tiempo, murmuraba con falsa compasión cuando Natalia me ignoraba en las cenas o cuando me hacía a un lado para monopolizar la atención de mi padre. Yo intentaba hablar con él, intentaba hacerle entender que no me sentía bien en esa casa, que algo estaba mal, pero él, siempre ocupado, siempre cansado, simplemente no lo veía. Sé que es difícil, pero tienes que hacer un esfuerzo, me decía cuando le contaba lo que pasaba. Ellas también están ajustándose a este cambio. Su voz no tenía malicia, solo agotamiento. Para él, todo lo que yo mencionaba eran problemas triviales, cosas de niños que eventualmente se resolverían solas. No se dio cuenta de que, con cada ajuste, con cada concesión que yo hacía, con cada pequeña parte de mi vida que cedía, mi identidad dentro de esa casa se desmoronaba poco a poco. Con el tiempo, la dinámica se volvió incuestionable. Natalia era la princesa de la casa, la que merecía atención, la que siempre estaba primero. Yo, en cambio, me convertí en una presencia secundaria, en alguien que simplemente estaba allí para acomodarse a lo que ella quisiera. Si había que limpiar algo, se asumía que yo lo haría. Si había que hacer recados, yo era la primera opción. Si había que ceder algo, era obvio que sería yo quien lo hiciera. Mi madrastra reforzaba esto con miradas y comentarios sutiles, pequeñas puñaladas disfrazadas de observaciones inocentes. Es bueno que ayudes en la casa, así aprendes responsabilidad, decía cuando Natalia me dejaba su plato sucio para que lo lavara. Tienes que aprender a compartir, insistía cuando Natalia decidía que mi ropa, mis libros o mis pertenencias le quedaban mejor. Cuando llegué a la adolescencia, ya ni siquiera protestaba. Era más fácil seguir la corriente, evitar los conflictos, hacer lo que ellas esperaban de mí. Mi vida en esa casa se redujo a existir sin hacer ruido, a adaptarme a sus reglas sin cuestionarlas. Natalia florecía,
se volvía más segura, más hermosa, más encantadora ante los ojos de todos, mientras yo me desdibujaba, reducida a una sombra que existía a su alrededor. Pero entonces, cuando cumplí 18 años, mi padre murió. Fue repentino, un golpe seco e inesperado que lo cambió todo en un instante. El duelo fue un dolor indescriptible, una sensación de vacío que no podía llenar con nada. Pero en medio de ese dolor, en medio de las lágrimas y la confusión, hubo algo aún más aterrador, la certeza de que, sin él, yo no tenía a dónde ir. Mi madrastra no tardó en mostrar su verdadero rostro. Apenas pasaron unos días antes de que la máscara de amabilidad se desmoronara por completo. Con frialdad, me dejó claro que ahora que mi padre no estaba, no tenía ninguna obligación conmigo. Esta casa ya no es tuya, me dijo con esa voz medida que siempre usaba cuando quería que sus palabras parecieran racionales, como si fuera un hecho innegable. Natalia no se molestó en ocultar su satisfacción, observándome con esa misma superioridad con la que siempre me había mirado. Durante semanas, viví con la certeza de que en cualquier momento me echarían, de que no tenía dinero, de que no tenía apoyo. Me hicieron sentir como una intrusa en lo que alguna vez había sido mi hogar, como si la única razón por la que aún no estaba en la calle era por una última pizca de piedad de su parte. No tenía poder, no tenía voz, no tenía nada. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que mi padre, ese hombre que había pasado años ignorando las pequeñas injusticias que sufrí, no era tan ciego como parecían creer. Lo que no sabían era que la verdadera venganza ya había comenzado, y que cuando llegara el momento de la lectura del testamento, todo por lo que se habían burlado de mí durante años se convertiría en su peor pesadilla. Actualización 1. Habían pasado varias semanas desde el funeral de mi padre. Semanas en las que la casa, que alguna vez fue un lugar donde al menos tenía un rincón para mí, se convirtió en un terreno hostil donde cada día era una prueba de resistencia. La tristeza por su pérdida seguía presente en mi pecho como un peso insoportable, pero ya no podía permitirme el lujo de llorar libremente. Si lo hacía, solo me encontraba con las miradas de fastidio de mi madrastra y Natalia, como si mi dolor fuera una molestia para ellas, como si estuviera invadiendo su duelo con mi presencia indeseada. La tensión en la casa había cambiado. Aunque mi madrastra ya había dejado claro que mi permanencia en ese lugar era temporal, que solo estaba ahí porque ella aún no tenía corazón para echarme a la calle. Había algo en su comportamiento que me decía que estaba esperando algo. No era difícil adivinarlo. Todo giraba en torno a la inminente lectura del testamento de mi padre, un evento que, para ellas, representaba el momento en el que su sacrificio de tolerarme daría frutos. Las semanas pasaron como un lento castigo. Cada día, Natalia encontraba nuevas formas de demostrarme su superioridad. Cuando mamá y yo nos quedemos con la casa, voy a redecorar mi habitación completamente, decía con indiferencia mientras hojeaba catálogos de muebles, como si ya diera por hecho que todo le pertenecía. Creo que al fin podremos deshacernos de esas cosas viejas que ocupan espacio, comentaba mientras señalaba algunas de mis pertenencias, mis libros, mi ropa, cosas que llevaba años atesorando y que, para ella, no eran más que basura. Mi madrastra, en cambio, era más sutil. No necesitaba burlas directas, no necesitaba palabras hirientes. Lo hacía con sus acciones. Se paseaba por la casa con una seguridad casi insolente, como si ya fuera la dueña de todo. Hablaba con agentes inmobiliarios, hacía llamadas discretas, mencionaba reparaciones que quizá valdría la pena hacer cuando todo estuviera bajo su control. Para ella, la fortuna de mi padre era un derecho adquirido, algo que le correspondía por el simple hecho de haber sido su esposa. Yo, en su mente, no era más que un estorbo que pronto dejaría de ser un problema. El día de la lectura del testamento llegó con una carga de tensión insoportable. La cita era en la oficina del abogado de mi padre, un hombre mayor con una expresión severa que parecía haber visto este tipo de situaciones muchas veces antes. Me senté en la mesa de conferencias, sintiéndome como una espectadora en mi propia vida, mientras mi madrastra y Natalia se acomodaban con la arrogancia de quienes creían que estaban a punto de recibir lo que les correspondía. El abogado comenzó a leer, su voz firme llenando la habitación con cada cláusula del documento. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con la calma que ellas esperaban. Primero, se mencionaban algunas disposiciones menores, cuentas bancarias destinadas a cubrir gastos administrativos, detalles sobre seguros de vida. Mi madrastra sentía,
como si ya conociera todo el contenido, como si estuviera esperando la parte importante. Y entonces, la atmósfera cambió. El abogado pronunció las palabras que hicieron que el aire en la habitación se volviera espeso, sofocante. Con respecto a la propiedad familiar y el patrimonio total de los bienes, declaro que la única heredera legítima será mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío tan denso que pude sentirlo en la piel. Mi madrastra parpadeó varias veces, como si su cerebro estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su boca se abrió levemente, pero no salió ningún sonido. Natalia, que hasta ese momento se había mantenido con la barbilla en alto, con esa expresión de superioridad con la que siempre me miraba, se quedó completamente quieta. Yo, por primera vez en años, no me sentí pequeña. El abogado continuó, implacable, como si no notara la incredulidad en sus rostros. Explicó que mi padre, consciente de la situación, había tomado medidas para asegurarse de que yo no fuera despojada de lo que me correspondía. La casa, todas sus inversiones y cualquier otro bien de valor pasarían a mi nombre en cuanto cumpliera 21 años. Hasta entonces, un fideicomiso administraría la propiedad, asegurando que todo permaneciera intacto. Mi madrastra reaccionó primero. Debe haber un error, murmuró, con una risa nerviosa que se quebró al final de la frase. No tiene sentido. Yo soy su esposa. Esta casa, el dinero, es mío. Eso es lo lógico. El abogado ni siquiera parpadeó. El señor dejó muy claro que la única beneficiaria sería su hija, respondió con la calma de alguien que ya esperaba esa reacción. Natalia, que hasta ese momento parecía demasiado impactada para hablar, explotó. ¿Que esto es una broma? Su voz sonó aguda, desesperada. Mi papá no haría esto. Tu padrastro, la corrigió el abogado sin cambiar de tono. Él tomó esta decisión después de consultar con sus asesores y lo dejó por escrito de forma explícita. No hay margen de error. La expresión de Natalia se torció en una mueca de horror. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no tenía el control, de que no era la protagonista de esta historia. Yo observé todo en silencio, dejando que cada palabra se hundiera en ellas con la misma intensidad con la que, durante años, me hicieron sentir insignificante. No dije nada cuando mi madrastra intentó argumentar, cuando exigió revisar el documento, cuando trató de encontrar algún vacío legal. No dije nada cuando Natalia empezó a respirar con dificultad, cuando sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia, cuando me miró con una furia que delataba que aún no aceptaba la verdad. Porque la verdad era simple. Ellas habían pasado años convenciéndose de que yo no valía nada, de que mi presencia en esa casa era un error, de que en cuanto mi padre ya no estuviera, podrían deshacerse de mí sin esfuerzo. Pero él había visto todo. Tal vez no lo dijo en vida, tal vez no intervino como yo hubiera querido, pero al final, lo supo. Y cuando llegó el momento, se aseguró de que su voluntad quedara clara. Ellas se quedaron con nada. Yo, en cambio, me quedé con todo. Cuando salimos de la oficina del abogado, mi madrastra tenía los ojos encendidos de furia contenida, la mandíbula tan apretada que parecía que se le romperían los dientes. Natalia, que antes se movía con la seguridad de una reina, caminaba con pasos torpes, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Yo la seguí hasta el auto con la misma calma con la que soporté años de humillaciones. La diferencia era que esta vez, yo tenía el poder. Y este era solo el comienzo de su caída. Actualización 2. Habían pasado días desde la lectura del testamento y, aunque la casa seguía siendo la misma en apariencia, la atmósfera dentro de sus paredes se había transformado de manera irremediable. Ya no era yo la que caminaba con la cabeza baja, esquivando miradas y adaptándome a lo que ellas decidieran. Ahora eran ellas las que parecían sombras de sí mismas, atrapadas en un silencio denso, insoportable, cargado de una frustración que no sabían cómo desahogar. Natalia ya no se movía con esa arrogancia característica, con esa seguridad que durante años la había hecho sentir intocable. En cambio, la veía sentarse en el sofá durante horas, con la mirada fija en la nada, con los labios apretados en una línea tensa. Su madre, por otro lado, pasaba el día haciendo llamadas, intentando contactar abogados que le dijeran que aún había algo que pudiera hacer, que todo era una equivocación, que debía haber una forma de impugnar el testamento. Pero las respuestas eran siempre las mismas, no había errores,
No había margen de maniobra, todo estaba sellado de manera legal e irreversible. La rabia contenida de mi madrastra se manifestó en pequeños estallidos de ira disfrazados de gestos cotidianos. Los portazos constantes, los platos colocados en la mesa con más fuerza de la necesaria, los susurros que intercambiaba con Natalia en las noches, como si creyeran que yo no podía escuchar. Pero el mayor cambio era el miedo, esa sensación latente de que cada día que pasaba las acercaba más al final inevitable. El primer golpe a su orgullo llegó cuando comenzaron a hacerme preguntas con una amabilidad forzada, con una dulzura que resultaba grotesca viniendo de ellas. Mi madrastra intentó iniciar una conversación con una sonrisa rígida, como si cada palabra que iba a pronunciar le quemara la lengua. Dijo: hemos estado pensando que, quizá, sería bueno considerar algunas opciones. Tal vez vender la casa y repartir el dinero podría ser lo mejor para todas. La forma en que lo dijo, como si fuera una sugerencia generosa, me hizo contener la risa. No había ninguna intención de equidad en su oferta. Sabía que lo que realmente quería era salvarse, asegurarse de obtener algo antes de que llegara el día en que yo tuviera el control absoluto. Yo la miré por un largo momento, fingiendo estar sumida en una reflexión profunda, permitiendo que un atisbo de duda cruzara mi rostro solo para darle una esperanza efímera. Luego, con la misma calma que había cultivado después de años de aguantar su desprecio, respondí que aún no estaba segura de lo que haría, pero que vender no era algo que estuviera considerando en este momento. La reacción fue inmediata. Mi madrastra parpadeó rápidamente, intentando ocultar su frustración bajo una expresión neutral, pero la rigidez en su mandíbula la delató. Natalia, que había estado observando en silencio, dejó escapar un suspiro de exasperación antes de levantarse bruscamente de la mesa y salir de la habitación sin decir nada. El segundo golpe llegó unos días después, cuando decidí empezar a tomar medidas más concretas. Me aseguré de que ellas me vieran navegando en sitios de inmobiliarias, revisando propiedades en alquiler, leyendo sobre opciones de inversión. Dejé que la información se filtrara poco a poco, que sus mentes se llenaran de dudas y miedos sobre lo que realmente estaba planeando. Cuando una mañana anuncié que vendría un agente inmobiliario a hacer una valoración de la casa, la reacción fue aún más intensa de lo que esperaba. Natalia no pudo contenerse. Su voz sonó aguda y cargada de desesperación cuando preguntó: ¿qué demonios crees que estás haciendo? Su madre, aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar que la tensión se filtrara en su tono cuando dijo: esto es un poco apresurado, quizá deberías pensarlo mejor antes de tomar una decisión tan drástica. Yo me encogí de hombros con fingida inocencia y respondí que solo quería explorar mis opciones, que no había tomado ninguna decisión aún. Pero la realidad era que ya lo había decidido todo. La llegada del agente inmobiliario fue una escena que recordaré siempre con satisfacción. Mi madrastra intentó actuar con indiferencia, fingiendo que no le importaba, pero sus ojos no dejaron de seguir cada movimiento del hombre mientras inspeccionaba las habitaciones, tomaba notas, hacía preguntas. Natalia estaba sentada en la sala, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, su pie moviéndose de manera nerviosa contra el suelo. Cuando el agente mencionó cifras aproximadas del valor de la propiedad, vi cómo sus rostros se tensaban. Mi madrastra, incapaz de contenerse, preguntó con una sonrisa forzada: ¿y qué pasaría si se vendiera en los próximos meses? El agente, sin sospechar nada del trasfondo de la pregunta, respondió con tranquilidad: bueno, con la situación del mercado actual, podría ser un buen momento para vender, pero todo depende de la decisión de la propietaria. Las palabras propietaria y decisión cayeron sobre ellas como una losa. Cuando el agente se fue, el silencio en la casa se volvió aún más pesado. Mi madrastra ya no podía seguir con su actitud de superioridad, porque ahora estaba atrapada en una situación que nunca imaginó. Había pasado años convenciéndose de que siempre tendría el control, de que yo nunca tendría el poder de tomar decisiones, pero ahora todo era diferente. Ahora, yo era la que decidía el destino de la casa en la que vivíamos. Y ellas lo sabían. En los días siguientes, sus actitudes cambiaron aún más. Natalia, que nunca en su vida había hecho un esfuerzo por ser amable conmigo, de pronto comenzó a actuar como si siempre hubiéramos sido amigas. Se sentaba a mi lado en el sofá, hablaba con un tono más suave, intentaba iniciar conversaciones con un interés forzado. Un día, mientras cenábamos, mencionó casualmente: creo que nos llevábamos mejor cuando éramos niñas, deberíamos intentar recuperar eso. La ironía de sus palabras era casi insultante.
Mi madrastra, por su parte, dejó de ser agresiva y adoptó un tono más conciliador, lanzando indirectas disfrazadas de consejos. Dijo: las familias siempre deben apoyarse unas a otras. Al final del día lo único que tenemos es a nuestra gente. No me molesté en responderle. Porque yo sabía la verdad. Sabía que no se trataba de familia, ni de querer recuperar nada. No eran disculpas reales, no era arrepentimiento genuino. Era desesperación, puro instinto de supervivencia, la reacción de alguien que se ahoga y se aferra a lo primero que encuentra, sin importar que tanto haya despreciado eso en el pasado. Pero lo que ellas no entendían es que yo no estaba ahí para salvarlas. Ellas habían pasado años haciéndome sentir pequeña, insignificante, desechable. Ahora eran ellas las que se sentían así. Actualización 3. Habían pasado semanas desde la lectura del testamento y la dinámica dentro de la casa se había transformado por completo. El aire que antes estaba cargado de condescendencia y superioridad por parte de mi madrastra y Natalia ahora se había convertido en una mezcla de tensión, miedo y desesperación disfrazada de amabilidad. Ya no eran las mismas personas que durante años me habían mirado por encima del hombro, que habían decidido que mi existencia en ese hogar era una molestia, un error que sería corregido tan pronto como tuvieran la oportunidad. Ahora, cada movimiento que hacían estaba calculado, cada palabra que me dirigían era medida con cuidado, como si tuvieran miedo de decir algo que pudiera empeorar su situación. Pero lo que ellas no sabían era que ya no había nada que pudieran hacer para salvarse. El cambio en su comportamiento no me sorprendió. Era casi un reflejo de lo que yo había vivido durante años, solo que ahora eran ellas las que sentían la inseguridad, la incertidumbre de no saber qué pasaría con su futuro. Me observaban con una mezcla de rencor y falsa cordialidad, esperando cualquier señal que les indicara cuál sería su destino. Querían respuestas, querían certezas, pero yo no se las iba a dar. No aún. Empecé a jugar con ellas, a sembrar dudas, a hacerlas sentir que su mundo se derrumbaba poco a poco sin necesidad de levantar la voz ni de confrontarlas directamente. Todo comenzó con pequeños comentarios, frases aparentemente inofensivas que solté en momentos estratégicos. Una tarde, mientras Natalia estaba en la cocina preparando café, murmuré como si estuviera hablando conmigo misma: quizá esta casa es demasiado grande para una sola persona. Ella se tensó de inmediato, aunque intentó disimularlo. Me observó de reojo, fingiendo indiferencia, pero su mano tembló ligeramente al tomar la taza. Días después, durante una conversación casual en la que mi madrastra intentaba, de manera patética, reconstruir algún tipo de relación conmigo, dejé caer otra frase calculada. Dije: he estado considerando lo que haré cuando tenga el control total, hay muchas opciones. No especificaba nada, pero la incertidumbre era suficiente para que se quedara con la duda, para que su mente comenzara a trabajar en los peores escenarios posibles. La reacción no tardó en llegar. Natalia, incapaz de controlar su ansiedad, comenzó a vigilar mis movimientos de manera más evidente. Si tomaba una llamada, la veía aparecer en el pasillo fingiendo que iba hacia otro lado. Si abría mi computadora, su mirada se desviaba con rapidez hacia la pantalla, como si intentara captar alguna pista sobre mis planes. Mi madrastra, por su parte, intentaba abordar el tema de manera más directa, lanzando preguntas con una amabilidad forzada. Preguntó: ¿has pensado en lo que harás con la casa?, intentando que sonara como una simple conversación casual, pero la rigidez en su tono la delataba. Yo, con la misma calma de siempre, respondí: todavía no estoy segura, hay muchas posibilidades. Eso fue suficiente para hacerlas entrar en pánico. Empecé a notar los signos del miedo en ellas. Natalia ya no dormía con la misma tranquilidad de antes. La escuchaba moverse en su habitación a altas horas de la noche, dando vueltas en la cama, murmurando en voz baja, probablemente hablando con su madre sobre lo que estaba ocurriendo. Mi madrastra, por otro lado, comenzó a hacer más llamadas, a buscar soluciones que no existían. A veces le escuchaba decir: esto no puede estar pasando, otras veces simplemente guardaba silencio por largos minutos antes de suspirar con cansancio. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando decidí dar el siguiente paso en mi juego. Contacté a una agencia inmobiliaria y programé una segunda visita con un agente, pero esta vez me aseguré de que mi madrastra y Natalia estuvieran en casa cuando llegara. Sabía que no podría vender la propiedad hasta que cumpliera 21 años, pero eso no significaba que no pudiera hacerles creer que la decisión ya estaba tomada.
El día de la visita, la tensión en la casa era casi insoportable. Cuando el agente tocó la puerta, vi el terror en los ojos de Natalia, la forma en que se agarró el brazo con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo para no perder la compostura. Mi madrastra intentó mantener la calma, pero su mirada se endureció de inmediato cuando abrió la puerta y vio al hombre con su portafolio y su actitud profesional. Lo dejé entrar y le pedí que hiciera una evaluación general de la casa. Caminamos por las habitaciones mientras él tomaba notas y hacía preguntas sobre la estructura y el mantenimiento del lugar. Me aseguré de responder con interés, de mostrarme completamente involucrada en el proceso, como si realmente estuviera considerando la venta de inmediato. Mientras tanto, Natalia y mi madrastra se mantenían en un segundo plano, incapaces de intervenir, incapaces de detener lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Cuando el agente mencionó que la propiedad tenía un valor bastante alto en el mercado, pude ver el pánico reflejado en sus rostros. Mi madrastra, en un último intento desesperado, dijo con una voz que intentó sonar casual pero que tembló al final: bueno, todavía no es definitivo, ¿verdad? Yo la miré directamente a los ojos y, con la mejor sonrisa que pude fingir, respondí: todavía no. Su rostro se contrajo por un segundo, apenas perceptible, pero lo vi. Vi cómo sus esperanzas se desmoronaban lentamente. Vi cómo Natalia, que nunca en su vida había considerado que pudiera estar en una situación de vulnerabilidad, apretó los labios con tanta fuerza que parecían una sola línea pálida. Cuando el agente se fue, el silencio en la casa fue absoluto. Caminé hasta la cocina, serví un vaso de agua con absoluta tranquilidad y lo bebí con calma, disfrutando el momento, disfrutando la sensación de tenerlas bajo mi control. De ver cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ellas. Ya no eran las mismas personas que alguna vez me habían tratado como si yo no existiera. Ya no tenían el control. Ahora eran ellas las que vivían con miedo, con incertidumbre, con la angustia de no saber qué pasaría con sus vidas. Actualización 4. El día de mi cumpleaños número 21 amaneció con un aire distinto, cargado de una expectativa silenciosa que flotaba en la casa como una tormenta a punto de estallar. Era la fecha que mi madrastra y Natalia habían temido durante meses, la línea final en su descenso a la desesperación. Hasta este momento, aunque todo indicaba que estaban condenadas, todavía mantenían una última pizca de esperanza, una pequeña y absurda ilusión de que quizás, en el último momento, algo cambiaría. De que tal vez yo tendría un gesto de piedad, de que me convencerían de hacer lo correcto y de compartir con ellas lo que por derecho me pertenecía. Pero lo que no sabían era que yo había pasado años esperando este momento. Me levanté temprano esa mañana, mucho antes de que cualquiera de ellas despertara. Caminé por la casa con calma, recorriendo cada habitación como si estuviera despidiéndome, pero no de la propiedad, sino de la versión de mí misma que alguna vez había vivido en ella. La niña asustada, la adolescente resignada, la sombra que existía solo en función de los caprichos de Natalia y los desplantes de mi madrastra, esa persona ya no existía. Me dirigí al despacho de mi abogado a primera hora. Allí, con una pluma firme y una mano que no tembló en ningún momento, firmé la transferencia legal de la propiedad y todos los documentos que certificaban que, a partir de ese momento, yo tenía el control absoluto sobre la herencia de mi padre. No hubo discursos emotivos, ni palabras grandiosas, ni la necesidad de recordar lo que había soportado para llegar hasta aquí. Solo el sonido del papel y la tinta sellando el destino de quienes me habían tratado como si fuera nada. Cuando regresé a la casa, encontré a Natalia en la sala, con el rostro pálido y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en toda la noche. Su madre estaba en la cocina, inmóvil, con la mirada perdida en la ventana, como si ya supiera lo que venía y hubiera aceptado su destino en silencio. Me dirigí a la sala con la misma calma con la que ellas solían hablarme cuando querían imponerme sus reglas, cuando querían hacerme sentir pequeña e insignificante. Me paré frente a ellas y solté la sentencia final. Les informé que, a partir de ese día, tenían exactamente una semana para desalojar. No hubo espacio para negociaciones, ni para súplicas, ni para falsas explicaciones. Solo la verdad, simple y directa. El estallido no se hizo esperar. Natalia saltó del sofá como si le hubieran dado una descarga eléctrica, su voz temblorosa y cargada de incredulidad cuando dijo: no puedes hacer esto, no puedes echarnos de nuestra propia casa. Su desesperación era casi patética, como si su cerebro no pudiera procesar que lo que decía era una mentira,
como si aún se aferrara a la creencia de que, de alguna manera, seguía teniendo poder sobre la situación. Mi madrastra, en cambio, tardó más en reaccionar. Se quedó en su lugar, con los ojos fijos en mí, en mi postura firme, en la forma en que mi voz no tembló ni una sola vez. Y en ese momento, entendió. Supo que no había marcha atrás, que todo lo que había planeado durante años, todo lo que había creído seguro, se había desmoronado por completo. Pero aún así, intentó jugar su última carta. Con una voz más suave, más mesurada, trató de razonar conmigo. Dijo: piénsalo bien, no tienes por qué hacerlo de esta manera, podemos encontrar una solución justa para todas. Me habló como si fuera una niña ingenua que no entendía lo que estaba haciendo, como si todavía pudiera manipularme con su falsa dulzura. Yo no respondí de inmediato. Dejé que mis palabras se filtraran en su mente, que la realidad la golpeara con toda su fuerza. Luego, con la misma frialdad con la que ella me había tratado durante años, respondí: cuando mi padre murió, tú no dudaste ni un segundo en hacerme sentir que no tenía lugar aquí. Me hiciste saber que esta casa ya no era mía. Ahora, soy yo quien te dice lo mismo. La expresión en su rostro cambió en un instante. La máscara se rompió. Lo que antes era una súplica disfrazada de racionalidad se convirtió en pura rabia. Natalia gritó que era una maldita desagradecida, que siempre habíamos sido una familia, que mi padre no querría que hiciera esto. La ironía de sus palabras era casi graciosa. Me limité a repetir lo mismo, con la misma calma implacable. Tienen una semana para irse. Y con eso, me di la vuelta y me fui a mi habitación, dejando que la realidad se hundiera en ella sin darles oportunidad de discutir más. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Natalia pasó de la desesperación a la furia y luego a la resignación, alternando entre ataques de rabia y momentos en los que simplemente se quedaba sentada en la sala, sin decir nada, con la mirada perdida. Mi madrastra, por otro lado, optó por el silencio absoluto. Se movía por la casa con los hombros caídos, como si cada objeto que empacaba fuera un recordatorio de su derrota. No ofrecí ayuda. No suavicé la situación. No les di palabras de consuelo. Porque ellas no lo hicieron por mí cuando yo fui la que se sintió despojada. Cuando finalmente llegó el último día, vi cómo salían con sus maletas, sin dirección, sin plan, sin el control que alguna vez creyeron eterno. Natalia no me dirigió la mirada, su orgullo destrozado en pedazos. Mi madrastra, en un último intento de dignidad, caminó con la cabeza en alto, pero sus manos temblaban al aferrarse a su bolso. Cuando cerré la puerta detrás de ellas, una sensación de paz me invadió por primera vez en años. La casa ya no estaba contaminada por su presencia. La venganza se había completado. Pero aún quedaba un último paso para asegurarme de que nunca, jamás, pudieran volver a intentar recuperar lo que ya no les pertenecía. Actualización final. Habían pasado meses desde que cerré la puerta detrás de mi madrastra y Natalia, dejándolas fuera de la casa que durante años habían tratado como su trono. El silencio que quedó tras su partida fue la primera señal de que todo realmente había cambiado. No más sus voces dominando los espacios, no más sus risas condescendientes, no más la sensación constante de ser una intrusa en mi propio hogar. La casa, que una vez se sintió como una prisión donde mi existencia solo era tolerada, se convirtió en algo más, algo que nunca antes había sido para mí, un lugar seguro. Un refugio sin la amenaza constante de sus presencias, sin la sombra de su crueldad acechando en cada rincón. Pero mi venganza aún no estaba completa. Para ellas, la pesadilla apenas comenzaba. Después de asegurarlas fuera de mi vida de manera inmediata, lo siguiente era hacer que esa expulsión fuera definitiva, que jamás tuvieran la más mínima oportunidad de regresar, de reclamar algo que ya no les pertenecía. Durante años, mi madrastra y Natalia se sintieron intocables, seguras de que el mundo siempre les daría lo que querían, de que su posición estaba garantizada sin importar cuánto pisotearan a los demás. Ahora, era mi turno de demostrarles lo contrario. Lo primero que hice fue vender la casa, pero no de la forma en la que ellas creían que lo haría. No lo hice para obtener dinero rápido, ni para deshacerme de los recuerdos de ese lugar. Lo hice porque sabía que esa casa era lo único que ellas aún consideraban suyo, el único lazo que las mantenía atadas a la ilusión de que podrían encontrar una forma de volver.
El proceso fue meticuloso. Contraté a un comprador de confianza a través de una sociedad anónima, asegurándome de que la propiedad cambiara de nombre sin que ellas pudieran rastrear su nuevo dueño. No les di tiempo de reaccionar, de intentar algún movimiento desesperado. Un día la casa seguía siendo parte de mi nombre, al siguiente, ya no existía en sus vidas. Cuando Natalia se enteró, su reacción fue exactamente la que esperaba. Recibí un mensaje suyo, uno corto, cargado de frustración y rabia contenida. Decía: no puedes hacer esto. Como si su incredulidad tuviera algún peso en mis decisiones. Como si todavía creyera que tenía algún poder sobre mí. No respondí. No necesitaba hacerlo. Lo siguiente fue asegurarme de que no pudieran volver a utilizar mi apellido, mi herencia, mi existencia como una vía para obtener algo más. Descubrí, a través de conexiones que hice tras recibir la fortuna de mi padre, que mi madrastra había intentado acceder a préstamos bancarios utilizando el hecho de que alguna vez estuvo casada con él. Había intentado, en su desesperación, aferrarse a cualquier resquicio de su antigua vida para recuperar algo de estabilidad. Me aseguré de que cada intento fuera bloqueado. Cada puerta que ella intentó abrir, yo la cerré antes de que siquiera pudiera tocarla. Las deudas comenzaron a acumularse. Sin la casa, sin los recursos que creía asegurados, sin la posición social que tanto había defendido, su mundo empezó a colapsar de verdad. Supe, a través de antiguos conocidos que aún mantenían contacto con ella, que terminó viviendo en un pequeño departamento en una zona que jamás habría considerado en sus mejores tiempos. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas una tras otra. Las amistades que antes se mantenían cerca de ella por conveniencia desaparecieron en cuanto dejó de ser alguien con poder. Y Natalia. La imagen de la niña mimada, la princesa que siempre había conseguido lo que quería sin esfuerzo, se derrumbó de la manera más espectacular. Descubrí, casi por accidente, que había intentado mantener su estilo de vida con lo poco que le quedaba, con los favores que aún podía pedir. Pero cuando el dinero dejó de llegar, cuando la realidad la golpeó con toda su fuerza, no le quedó otra opción más que hacer algo que nunca antes en su vida había hecho: trabajar. La idea de Natalia siendo parte del mundo real, de tener que levantarse temprano, de recibir órdenes en lugar de darlas, era casi surrealista. Pero era cierto. Alguien me contó que había conseguido un trabajo en un restaurante, como mesera, soportando los desplantes de clientes que probablemente no eran ni la mitad de crueles de lo que ella misma había sido conmigo. No fui a verla. No sentí la necesidad de presenciarlo con mis propios ojos. Mi venganza no era verla sufrir en persona. Era saber que ahora vivía en un mundo donde nadie la trataba como especial, donde no tenía un apellido que le asegurara un lugar privilegiado, donde la vida finalmente le devolvía todo lo que había sembrado. Los días pasaron, luego los meses, y con el tiempo, su presencia dejó de importarme. Supe que mi madrastra intentó contactarme una vez más, esta vez con un tono diferente, no de furia, no de exigencia, sino de resignación. Díjose que no tenemos una buena relación, pero todavía somos familia, y las familias deben ayudarse entre ellas. Familia. La misma palabra que usó como excusa cuando intentaba manipularme para que cediera. La misma palabra que no significó nada cuando era yo la que necesitaba apoyo. No respondí. No tenía que hacerlo. Porque la venganza más cruel no siempre es gritarle a alguien todo el daño que te hizo. A veces, la mejor venganza es el silencio. Es la indiferencia. Es demostrarles que, después de todo lo que hicieron, ya no existen en tu mundo. Y así fue como cerré este capítulo. Sin remordimientos. Sin compasión. Solo con la certeza de que ellas finalmente entendieron lo que era estar en el lugar en el que me pusieron durante tantos años.